A ver, pensemos un momento en el gran misterio de la economía global. En este análisis, vamos a explorar a fondo el brillante marco académico de Pablo Bandeira sobre por qué exactamente algunas naciones logran una prosperidad increíble, mientras que otras lamentablemente se quedan completamente estancadas. Para empezar, tenemos que hacernos la pregunta del millón. ¿Cuál es verdaderamente la causa raíz de la desigualdad en el mundo? Y bueno, les adelanto que no es pura suerte. Tampoco se trata simplemente de quién tiene más recursos naturales enterrados en el suelo, o de quién trabaja más duro. Como vamos a descubrir hoy, la respuesta está muchísimo más oculta, directamente en la estructura misma de nuestras sociedades. Nuestra ruta de hoy es súper clara. Primero, armaremos el rompecabezas del desarrollo. Segundo, repasaremos la geografía, cultura e historia. Tercero, analizaremos el papel del Estado. Cuarto, veremos cómo se controla el poder político. Y finalmente, entenderemos cómo cambian las instituciones. Vamos a ir pelando las capas de esta cebolla poco a poco. Arrancamos con la primera sección, el rompecabezas del desarrollo. Vamos a descubrir esas causas profundas de la riqueza y la pobreza. La pieza central de todo este rompecabezas tiene un nombre, y son las instituciones. Ojo, no estamos hablando de grandes edificios gubernamentales ni nada por el estilo. Hablamos de las verdaderas reglas del juego. Nos referimos a esas normas, tanto formales como informales, que dictan día a día si una sociedad invierte, si se atreve a innovar o si por el contrario se queda estancada en la ineficiencia. Fíjense en la cadena causal que estamos viendo. Es fascinante porque nos muestra que cosas como la productividad y la acumulación de capital no surgen de la nada, ¿verdad? Son meros resultados. Son el fruto directo de ciertas políticas económicas, las cuales, a su vez, nacen de instituciones políticas mucho más profundas que fueron forjadas por la geografía, la cultura y la mismísima historia. Pasamos a la sección 2, Geografía, Cultura e Historia, las raíces profundas de nuestra estructura económica. Aquí el autor Jared Diamond le dio al clavo con su tesis geográfica. Básicamente, él explica que el acceso temprano a plantas y animales domesticables en la zona de Eurasia permitió que se crearan sociedades sedentarias complejas muchísimo antes que en otras regiones del planeta. O sea, la pura geografía dictó ese primer gran empujón hacia el desarrollo institucional. Y bueno, la historia nos deja cicatrices imborrables. Dependiendo de las condiciones, los colonizadores jugaron con reglas muy distintas. Donde el clima era hostil pero rico en recursos, dejaron instituciones puramente extractivas, diseñadas literal para explotar la mano de obra. Pero donde el clima sí favorecía establecerse a largo plazo, crearon instituciones inclusivas para proteger sus propios derechos de propiedad. Y eso, francamente, terminó marcando el destino de naciones enteras. También tenemos que hablar de la cultura, que es como el software sobre el cual corre todo el hardware de la economía. Es un factor inmenso. Hablamos de elementos como el surgimiento del protestantismo, que rompió viejas jerarquías, los niveles de confianza social necesarios para cooperar, o los enormes desafíos que trae la fragmentación étnica. Todo esto dicta que también se puede adaptar una sociedad a nuevas reglas. Vamos con la sección 3, el papel del Estado. Un balance sumamente delicado entre la intervención y el mercado. Aquí nos metemos en un debate clásico. Por un lado, sabemos que necesitamos al Estado para corregir esas brutales fallas del mercado, como la desigualdad que le asfixia el acceso al crédito a los más pobres. Pero por el otro lado, nos enfrentamos al terror absoluto de las fallas del gobierno. Monopolios, corrupción descontrolada y un abuso de poder donde nadie le rinde cuentas a nadie. Entonces, el dilema básicamente se reduce a esto. Lograr el desarrollo exige tener un Estado fuerte y capaz, un Estado que recaude impuestos para invertir y proteger los derechos de absolutamente todos. Pero claro, concentrar ese inmenso poder es una verdadera bomba de tiempo si la sociedad no tiene las herramientas adecuadas para controlarlo. Lo que nos lleva a la sección 4, controlando el poder político, el arte de diseñar un buen gobierno. Ojo con esto, porque ir a votar cada 4 años, francamente, no alcanza. El verdadero control democrático exige jueces completamente independientes, una burocracia que esté basada estrictamente en el mérito y una prensa y una sociedad civil sumamente activas y vigilantes. Sin todo eso, las elecciones se vuelven pura escenografía. Y es que esta es la trampa mortal de las democracias débiles. Si no hay una representación civil amplia que presione, los políticos se dedican a mirar el reloj esperando su próxima elección. Terminan cediendo a las exigencias de grupos de interés poderosos en lugar de sentarse a construir un verdadero proyecto nacional a largo plazo. Es un cortoplacismo tremendo. Llegamos a la capa final de la cebolla. Sección 5. ¿Cómo cambian las instituciones? El lento proceso de evolución estructural. Y aquí surge la pregunta del millón.
Si ya sabemos que funciona, ¿por qué los países en problemas no cambian sus reglas de una vez por todas y ya? Pues por una realidad bastante cruda. Y es que quienes tienen el poder diseñan las reglas precisamente para no soltarlo. Cualquier tipo de reforma que busque distribuir genuinamente la riqueza o la influencia significa una pérdida inmediata y tangible para esas élites ya establecidas. Por eso, mis amigos, el cambio se resiste con uñas y dientes. Tomemos a Europa como ejemplo. Fíjense que sus instituciones inclusivas no surgieron por arte de magia, ni aparecieron de la noche a la mañana. Costaron siglos de sangre, guerras civiles y dictaduras. Los grupos excluidos, como la burguesía al principio y luego los trabajadores, literalmente tuvieron que arrancarles esas concesiones a los poderosos a base de una presión implacable. La lección aquí es súper cristalina. No se pueden simplemente importar instituciones exitosas de Occidente como si fueran un manual de instrucciones de un mueble para armar. El desarrollo es un proceso interno, a menudo doloroso y sumamente constante, de pura negociación política y de adaptación continua entre todas las fuerzas de una sociedad. Para cerrar, hay que entender que el crecimiento no se trata nada más de inyectar dinero o construir carreteras sin parar. Se trata de equilibrar el poder político para que el sistema trabaje verdaderamente para todos, y no solo para unos cuantos privilegiados. Así que la próxima vez que escuchemos las noticias hablar de un supuesto milagro económico, la pregunta obligada que nos debemos hacer es esta: ¿quién está realmente escribiendo las reglas del juego en ese país?